ese estudio hoy hace muchísimo frito. Buenas noches. Qué alegría, qué inmenso placer poder compartir con ustedes esta labor y que ustedes vean cómo pasamos la semana. Y aquí está el resultado. Vamos a comenzar con nuestro primer reportaje. Dándole seguimiento al programa que presentamos la semana pasada del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Como saben ustedes, se denunció que había un cobro de un porcentaje del sueldo mensual que reciben algunos de los funcionarios para sustentar el movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio. Este movimiento fue fundado por el rector de ese centro, Rafael Félix García. Sin embargo, pareciera que estábamos ante la punta solo del iceberg, pues según un testimonio de un ex empleado que se ha comunicado con nosotros del Ministerio de la Juventud, este pago irregular también se exigía en todas las instituciones en las que Rafael Félix ha sido nombrado en los últimos 5 años. En esa semana vimos cómo la institución instruyó a sus colaboradores a comentar en las publicaciones de la noticia en defensa de los cobros irregulares y la gestión de Rafael Félix. Así se evidencia en los comentarios publicados, por ejemplo, por José Ramón Bernal, vicerrector administrativo, con un salario de 190,000 pesos, quien escribió, siempre dando la cara y aclarando con hechos, orgulloso de ser parte de una gestión que trabaja con transparencia, responsabilidad y respeto a la gente. Alexander Solís, encargado de gestión y desarrollo docente, quien devenga un sueldo de 125,000 pesos, comentó, no me sorprende la responsabilidad del rector, Rafael Félix. Siempre ha sido apegada a la ley. Representa los mejores valores y principios del país. La verdad prevalece por encima de esta campaña premeditada y muy mal intencionada. Rafael saldrá fortalecido. Estoy 100% seguro. Según una captura de un mensaje de WhatsApp que llegó a nuestras oficinas, la institución también instruyó a colaboradores a firmar cartas de descargo en la que se establecía que no habían sido coaccionados para realizar pagos a favor del movimiento. Dice el mensaje, están llamando gente para que firme cartas diciendo que no han sido obligados a pagar. Incluso a mí me quieren poner a firmar. Indicó el denunciante en uno de estos mensajes. Como saben ustedes, también estableció un comunicado. Todo eso viene a raíz de un comunicado que también vamos a analizar punto por punto en la segunda parte de este trabajo de investigación. El ITLA es el único centro especializado en educación tecnológica en República Dominicana. Desde el 17 de julio de 2024 es dirigido por Rafael Félix García, sociólogo de 29 años de edad, coordinador nacional de Jóvenes Unidos por el Cambio del PRM, quien inició su vida laboral como asesor de ventas en el negocio familiar de bienes raíces Felgasa, desde octubre del 2014 hasta agosto del 2020, cuando fue designado vicerrector de extensión y vinculación del Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis, con un sueldo neto de 135,000 pesos, hasta el 15 de diciembre del 2021, cuando fue designado ministro de la Juventud con un salario neto de 227,514 pesos. Unos 3 años después, el 17 de julio del 2024, es nombrado rector del Instituto Tecnológico Las Américas, ITLA, con un sueldo neto de 189,908 pesos. Y también dice ser profesor de Sociología de la UAS desde el 2020, cuando tenía pocos meses de haberse graduado, y devenga un sueldo de 21,000 pesos. Sin embargo, es evidente el gran salto económico alcanzado en los 5 años y 5 meses que tiene en la administración pública. Acción tecnológica por excelencia de los jóvenes dominicanos. Así se evidencia a simple vista al comparar las 3 declaraciones juradas presentadas al ser nombrado en los 3 cargos que ha ocupado. En la primera, que presentó en 2020 como vicerrector del Instituto Superior Comunitario de San Luis, se le observa un perfil patrimonial modesto, coherente con su edad, 24 años, y trayectoria laboral inicial. Sin embargo, sin declarar ningún inmueble, vivía en un apartamento alquilado en el edificio Rivera Colonial Santo Domingo Este y como vehículo un Honda Civic
del 2013, adquirido en marzo del 2019, valorado en el 2020, según su declaración jurada, en 637,000 pesos. 3 cuentas de ahorros con montos que van desde apenas $1 hasta una con 105,000 pesos y una deuda de 300,000 pesos que tenía en un banco privado con un saldo pendiente de 255,000 pesos, por lo que pagaba mensualmente 7,864 pesos y no identificó ninguna tarjeta de crédito. En la Cámara de Cuentas no figura la declaración jurada de salida de ese cargo, pero tampoco ninguna de las salidas posteriores, violando así la ley. En la que presentó al ser nombrado ministro de la Juventud el 15 de diciembre de 2021, todavía no había declarado ningún inmueble. Según esta declaración, ya no tenía ningún vehículo, ni siquiera el Honda Civic de la primera. Las 3 cuentas bancarias con montos tan inverosímiles como 10 centavos en una y 18,360 pesos en otra. De no declarar tarjetas de crédito pasó a declarar 7 con montos hasta de 300,000 pesos y $2,000. En la tercera declaración jurada de patrimonio al ser nombrado como rector del ITLA, el 17 de julio de 2024, con un sueldo inferior al que ganaba como ministro de la Juventud, más los 20,600 pesos como profesor de la UAS de Sociología, se muestra la consolidación financiera de Rafael Félix. De pagar un alquiler, según su declaración jurada, de 16,000 pesos, a comprar el 21 de junio del 2023, cuando tenía 2 años y medio como ministro de la Juventud, mediante un préstamo según la declaración jurada en el Banco de Reservas, un penthouse en la unidad E7 de la Torre Onyx 1516, calle Ramón Santana 20 en Gascue, valorado en la declaración jurada en 10,735,000 pesos. En el mismo edificio que vive su papá, Rafael Nino Félix, actual candidato a rector de la UAS, quien ocupa un apartamento normal, solo que a este le costó décadas de trabajo como docente y vicerrector de esa universidad. Por eso entendemos que sea profesor de sociología a los pocos meses de haberse graduado. Pero ahora ya declaró una Toyota Land Cruiser Prado del 2023 de caja, valorada en más de 5,669,000 pesos y adquirida en diciembre del 2022 cuando era ministro. Adquirido supuestamente también con un préstamo según la declaración. Bienes del hogar como muebles, estufa, nevera, licuadora, tostadora por 525,000 pesos. Y sus cuentas bancarias no muy llenas, pero con más dinero, 281,000 pesos. Aumentó su participación en el negocio familiar, Felga Bienes Raíces, a pasar de una cuota social valorada en 2,000 pesos a comprar 8 cuotas. Y se le suma una nueva inversión en una empresa llamada UIQ Cabo Rojo Liquor Store SRL, registrado en ONAPI en 2023, con la dirección de su vivienda. Aunque el negocio está ubicado en las inmediaciones del Parque Central de Pedernales y registrado en la Cámara de Comercio de esa provincia en 2023, cuando aún era ministro de la Juventud, puede ser algo verdaderamente cuestionable, políticamente incoherente y socialmente contradictorio. Mientras como funcionario debe promover la salud, educación y el desarrollo de los jóvenes, por otro pretende tener un negocio que contradice la misión de la institución que dirige, un negocio de vender bebidas alcohólicas. Como deudas, todas en el Banco de Reservas, declaró un préstamo personal de 4,392,000 pesos. Otro préstamo para un vehículo de 3 millones de pesos el 11 de diciembre de 2023 y un préstamo hipotecario contraído el 1 de marzo del 2024 por 8,579,000 pesos. 3 tarjetas de crédito activas con límites que ya habían aumentado de monto, ahora llega hasta 400,000 pesos y $5,000. En conclusión, en apenas 3 años, Rafael Félix pasó de no tener inmuebles a este penthouse de casi 11 millones de pesos y de un Honda Civic del 2013 a una Jeepeta Land Cruiser del año sin que exista evidencias de herencias, donaciones, actividades empresariales de alto rendimiento ni ahorros significativos. El otro gran foco es el nivel de deuda, más de 15 millones de pesos en pasivos,
3 préstamos mayores activos casi al mismo tiempo. Como un funcionario con ingresos netos combinados que rondan en los 200,000 pesos mensuales sostiene compromisos financieros de este calibre sin comprometer su solvencia. Es evidente el rápido enriquecimiento con un modelo de vida sostenido por deudas. Sin embargo, el joven funcionario en reiteradas ocasiones habla de la ética que profesa. La escuela política de la que yo vengo es la escuela política de la doctora Milagros Ortiz Bosch, que sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, es el mayor referente político ético que tiene la República Dominicana, que siga vigente en el mundo político. Ya que todo el tema de transparencia, de ética, de gobernanza, es algo que yo siempre lo mantengo presente. Ante nuestra denuncia del cobro del 5% del salario bruto de algunos de los empleados del ITLA a favor del movimiento político del rector de esa institución, este lunes enviaron un comunicado en el que afirmaron que precisamente remitieron a Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, una comunicación para poner a su disposición la documentación e información necesaria para una revisión técnica de carácter preventivo. Y afirmaron que no existe ni ha existido disposición administrativa ni procedimiento oficial que autorice retenciones de sueldo con fines políticos u otros no institucionales. Sin embargo, nunca dijimos que se tratara de deducciones de las nóminas ni transferencias institucionales, sino de aportes en efectivo o mediante transferencias bancarias cobrados a cuentas de terceros involucrados en la estructura que estaría encabezada por el rector del ITLA y fundador de Jóvenes Unidos por el Cambio, Rafael Félix, y que según testimonios de ex empleados no solo operaría en ITLA, sino que llevaría más de 5 años en vigor, como reveló un ex empleado del Ministerio de la Juventud cuya identidad quiso mantener protegida. También funcionaba en otras instituciones donde el rector estaba presente, estaba en el Ministerio de la Juventud, estaba también en el Instituto San Luis por ahí, y es básicamente el mismo esquema. En consulta con varios ex empleados, chat de WhatsApp a los que tuvimos acceso, así como números de cuentas bancarias y comprobantes de transferencias, hay indicios de que en la parte operativa del esquema estarían involucrados Ramón Winston Paulino Sánchez, director ejecutivo del movimiento y coordinador del despacho del Ministerio de la Juventud durante la gestión Rafael Félix, y actualmente desempeña esa misma función en ITLA, devengando un sueldo de 180,000 pesos. Luis Ricardo Giraldo Valdés, quien fuera director administrativo del Ministerio de la Juventud y actual asesor del ITLA, que devenga un sueldo de 160,000 pesos, e Marquis Báez Arias, titular de la cuenta bancaria que recibe los recursos del movimiento, quien fue encargada de compras del Ministerio de la Juventud y actualmente ocupa ese cargo en ITLA con un sueldo de 135,000 pesos, así como muchos otros que han sido mencionados. Pero en algunos casos, el entonces ministro de la Juventud también cobraba, como se evidencia en esta captura de conversación de WhatsApp el 23 de marzo del 2022, donde escribió: "Saludos, este es el canal de comunicación interna del equipo de Jóvenes Unidos por el Cambio para socializar todo lo relacionado a los proyectos sociales comunitarios que se realizan en todo el territorio nacional a cargo del equipo, enfocados a comunidades vulnerables en materia de educación, deporte, cultura, niñez y vejez. Favor, ponerse al día en su totalidad con las cuotas pendientes antes del 30 de este mes de marzo para poder cumplir con los compromisos y seguir realizando dichas actividades". Y agrega: "Cualquier información, contactarse con Luis, director administrativo del Ministerio de la Juventud, e Marquis". Y es que la línea entre el que escribe el ministro de la Juventud y el presidente del movimiento, y donde motiva a contactar a otros directivos de la institución, no dejaría mucho espacio a la duda. Lo que contradice lo afirmado esta semana en el comunicado enviado a la doctora Milagros Ortiz Bosch, donde asegura que sus relaciones laborales se basan en el respeto y la libertad individual y que ningún colaborador debe sentirse presionado ni condicionado por motivos ajenos a sus funciones institucionales. No son espontáneamente, doña Nuria, son
realmente coercitivos, porque al final usted tiene gente que le está cobrando, que son directivos de la institución, y evidentemente usted siente una presión de usted tener que colaborarle al ministro, porque si uno está ahí es porque él evidentemente llegó a la política y todo esto. El movimiento tiene una cierta relevancia ya que sus principales integrantes siempre han tenido asegurados puestos en las instituciones donde ha estado Rafael Félix, además de que también son respaldados para ocupar puestos selectivos como Leo Zorrilla, alcalde del Ceibo, Alfredo Frances Ortiz, alcalde de Pedernales, Eliseo Peña, alcalde de Villa Alamata Sánchez Ramírez, Neris Medina, alcalde del Distrito Municipal El Cachón en Barahona, Robert Tolentino Grullón, director municipal de Río Verde en La Vega, Edimil Alcántara, regidor del PRM por Padre de las Casas, Asua, Giancarlo Vega, regidor del Distrito Nacional, y Ailene Camps, regidora de Santo Domingo Este. Wow. Paradójicamente, mientras todo esto transcurría en el Ministerio de la Juventud durante la gestión de Rafael Félix a su salida de ese cargo, hizo una publicación en Instagram. Mueve también a preocupación la tolerancia a prácticas ilegales y antiéticas de empleados de la institución como estos dos casos. En julio del 2023, el asistente ejecutivo Darien Arias, del ministro de la Juventud en ese entonces, Rafael Félix, fue acusado por el Ministerio Público de abuso de confianza y fraude contra el Estado a través de la clonación de las tarjetas de ayuda, por lo que fue detenido mediante una orden de arresto del Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de la Altagracia, tras establecerse su vinculación con la Asociación de Malhechores junto a Alberi González Santana, apresado en Higüey mientras se desplazaba en un carro marca Hyundai, ocupándole una funda timbrada de una entidad bancaria con 680,000 pesos, propiedad de Supérate, y su correspondiente comprobante de retiro. Se solicitó prisión preventiva. Sin embargo, Darien Arias sigue siendo parte de su círculo de confianza en el ITLA, al ocupar la posición de encargado de transportación con un salario de 120,000 pesos según la nómina de este diciembre del 2025. Es uno de sus mejores amigos y obviamente con la intervención de Rafael logró librarse de la cárcel. Otra muestra de tolerancia del ITLA con prácticas dudosas con sus colaboradores es el caso que encontramos con una denuncia de un acoso laboral y sexual dentro de la institución presentada en 2025 por una joven de 24 años que desde hacía 1 año y 3 meses se desempeñaba como asistente administrativa del Politécnico ITLA, contra Carlos Rafael Zarzuela Ramón, integrante de Jóvenes Unidos por el Cambio y coordinador administrativo del ITLA. De acuerdo a la ley, no está apto para seguir a la institución de acuerdo a lo que cometió, la falta que él cometió. Entonces, entiendo que si él sigue la institución es porque de alguna forma u otra ellos lo están cubriendo a él, porque eso fue una falta que hizo, que fue grave. Hubo una amonestación firmada 3 meses después de la denuncia de la empleada ante la Fiscalía. Y allá en la Fiscalía, él lo ejerció de pandilla, o sea, él declaró, le admitió que sí tuvo la falta. Entonces, si todavía sigue la institución es porque de alguna forma u otra hay protección. Al final, un crecimiento patrimonial acelerado del rector, un mal manejo institucional que seguiremos investigando junto a otras denuncias de otras instituciones que estarían replicando este esquema. La tarde de este viernes, el presidente Luis Abinader destituyó al rector del ITLA mediante el decreto 39-26. N Digital, cada minuto una verdad.
el periódico con las noticias en tiempo real. Cuando se trata de menores, la situación se pone muy peliaguda, triste y crea mucha impotencia. Desgracias, desapariciones, tenemos muchas en los últimos años en el país. Hay dos tragedias separadas por años, pero unidas por un mismo escenario y una misma falla. El Hotel Dominican Fiesta. Niños que acudieron a buscar recreación terminaron perdiendo la vida en condiciones que hoy generan más preguntas que respuestas. Las familias afectadas reclaman explicaciones sobre la seguridad del lugar, sobre los protocolos que debieron activarse y sobre responsabilidades que hasta ahora nadie ha asumido.
Estos casos no solo estremecen por el dolor que dejan, sino porque revelan un patrón que obliga a mirar más allá del hecho puntual y a preguntarnos qué está fallando cuando los espacios destinados al disfrute se convierten en escenarios de muerte, pero sobre todo cuando la justicia no le importa eso. Porque de los dos casos que vamos a presentar, los familiares hicieron denuncias en la fiscalía y ninguno ha sido llamado, ninguno ha sido investigado. Es como si una muerte no valiera porque detrás hay un hotel de cierta importancia. Pero también llama la atención cómo las autoridades del hotel, los directivos, no han dado la cara, pero ni siquiera a un programa de televisión. Tenemos días llamando por teléfono y el director, el presidente del director general del hotel no aparece. Es un extranjero o un español, porque esto es de una cadena española llamada Palladium. Pero la encargada jurídica que hablamos con ella por teléfono, verán ustedes en el reportaje, tampoco quiso dar ninguna referencia. Es más, tuvo la osadía de preguntarnos a nosotros que cuáles casos, que mandáramos los nombres. Como que ahí a cada rato hay gente muriendo en la piscina, menores o cualquiera, porque si ni siquiera dominaba esas dos muertes, ¿qué uno puede esperar de estos directivos y empleados de este hotel? Yo creo que las autoridades, señores, ya deben ponerse los pantalones. O sea, aquí si no entra la procuradora general o si no entra el director de persecución de la corrupción, que hasta para buscar una niña tienen que ir, entonces aquí ningún otro fiscal hace nada. Estamos así en el país. Voy a presentar el caso, ya saben ustedes más o menos todas las aristas que vamos a tocar y volvamos al final y a preguntar, vamos a volver al final a preguntar ¿qué ha hecho la justicia para proteger a esta familia y lograr encontrar los responsables de esa negligencia? Que me siento totalmente muerta en vida. Muerta en vida porque esa era la luz de mi vida, esa niña. Luis Raymond era un niño amoroso, tranquilo, muy amigable. De estos niños que se dan a conocer dónde van, el colegio. Dos casos con un final común, ahogados en la piscina del hotel, hoy conocido como Dominican Fiesta. Fue inaugurado en 1976 bajo el nombre de Dominican Concord, como parte de la primera generación de grandes hoteles urbanos de Santo Domingo. Con el paso de los años, la propiedad cambió de administración y varias veces de nombre, y ahora fue adquirido por el grupo Palladium, que luego de la compra lo relanzó bajo la marca Dominican Fiesta, el nombre con el que opera hoy. En el año 2014, Luis Raymond Núñez, de apenas 16 años, había salido temprano del colegio para exámenes finales. Iba con amigos y uno de ellos tenía pase para entrar al hotel. Se dispusieron a bañarse en el área de la piscina. Cuando ellos salieron del área de los baños, ya lo habían encontrado en el fondo de la piscina. Y el vecino dice que logró entrar también sin ningún tipo de supervisión. Y el vecino tomó fotos, ya lo estaban sacando, lo habían sacado, estaba lleno de sangre, como unos moretones, unas bolas, yo no he visto la foto. No tenía la fuerza. Entonces... La madre intentó obtener respuestas. Quiso ver las cámaras de seguridad, quiso saber si su hijo fue empujado, si se cayó o si alguien pudo haber evitado la tragedia. Nunca obtuvo respuesta, nunca se le permitió acceder a las imágenes. Me encerraron en un cuarto. Yo dije que quería ver las cámaras, a ver si fue que lo empujaron, si peleó con alguien, que dónde estaba la supervisión de ese hotel. Me dijeron que él acababa de ir a buscar algo, de limpiar la piscina y no estaba en ese momento. Y que se iba, que yo quería ver las cámaras, entonces nunca me dejaron verlas. Lamentablemente, el hotel se benefició de que en ese momento las autoridades no pudieran investigarlo,
ya que la madre, de fe cristiana y evangélica, recibió la recomendación de su pastor de dejar el caso así. El hotel, aun cuando los medios de comunicación se hicieron eco de este incidente, nunca se vio la necesidad, pareciera, de pedir disculpas, nunca se acercó a la familia, no tomó las medidas para evitar una situación similar y por eso la historia se repite. El 23 de junio del 2024, Valeria Díaz Santana, de 11 años, asistió a la graduación de una amiga en el Hotel Dominican Fiesta. Entró como invitada en un espacio que debía contar con supervisión adecuada, medidas claras de seguridad. Lo que debía ser un día de celebración terminó convertido en una tragedia. Cuando llegó la hora de la piscina, ella le pidió a los seguridad que ella andaba con niños, que había niños menores, que le pusieran la barrera divisora. A lo que ellos respondieron que había un huésped nadando y que no era necesario porque ahí habían 2 salvavidas. La piscina, con una profundidad de hasta 12 pies, no contaba hasta el día de nuestra visita con señalización visible que advirtiera el cambio de nivel, ni barandales, ni divisiones físicas entre áreas profundas y zonas destinadas a niños. El declive de fondo pasaba desapercibido, incluso para adultos. No había advertencia clara y cuando no se advierte el riesgo se multiplica. La menor estaba en la piscina con las amigas y sucedió el inicio del desenlace trágico. La niña mía le dijo, voy al baño. ¿Qué pasa? Que la piscina tiene un declive en el fondo, el cual no te indica si es más hondo o si es más bajito. Pues a la niña decir voy al baño, caminó, pues lo que hizo fue que se hundió. Valeria estuvo desaparecida por más de 1 hora. Durante ese tiempo no se activó un protocolo de búsqueda inmediata. El personal de seguridad se negó inicialmente a revisar la piscina, a pesar de que era el último lugar donde había estado la menor. Yo me paré inmediatamente, el instinto de padre, porque yo tengo 3 hijas, fue buscar en la piscina inmediatamente. Uno de los salvavidas me dijo que no puede estar en la piscina porque él no ve nada. Yo me voy a lo más hondo y básicamente veo algo oscuro y le digo, Juan, hay algo oscuro. Él se tira y en ese momento saca a la niña. No fue un empleado del hotel quien actuó primero, fue un huésped. Años después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde estaba la debida supervisión responsable de la piscina? Los padres de Valeria interpusieron una denuncia contra el Hotel Dominican Fiesta ante la Fiscalía del Distrito Nacional el 23 de junio del 2024. La querella fue recibida por el oficial de recepción Samuel Santana. Sin embargo, en el documento no es posible identificar siquiera el nombre de la fiscal actuante asignado al caso. Desde entonces, la respuesta de la Fiscalía ha sido la misma que la del hotel. Ninguna. El proceso ha quedado reducido a papeles archivados, mientras que los padres continúan esperando una explicación de las autoridades fiscales y del hotel. No han hecho nada. De eso ya hace 1 año y medio, el 23 del mes pasado, hizo 1 año y 6 meses. No nos han llamado para nada, en lo absoluto. Intentamos contactar a los directivos del hotel varios días. Un momento, me la comunico con su asistente. Muchas extensiones. Un segundito que estoy buscando. Y varios interlocutores. Si no contesta la llamada, nosotros no tenemos forma de localizarlos. Y al igual de las otras familias, el silencio es lo único que se ha mantenido a flote. Lo ocurrido en el Hotel Dominican Fiesta no es una excepción. Es parte de una realidad que se repite en todo el país. En República Dominicana se ahogan unos 313 personas al año y en los últimos 15 años perecieron 4.695, con un alto porcentaje de menores de 15 años. La pregunta es inevitable. ¿Cuántas tragedias más deben ocurrir para que estas condiciones cambien? 2 muertes, años de distancia y un mismo escenario. Familias marcadas para siempre por preguntas sin respuesta, por silencios que pesan más que cualquier explicación. El tiempo pasó, pero la verdad nunca llegó. Porque cuando nadie responde,
Cuando el silencio sustituye a la justicia y cuando la justicia es muda, el olvido deja de ser casual y se convierte en impunidad. Mientras nadie responda, la próxima tragedia no será una sorpresa. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Cada hora cuenta cuando un menor desaparece. Cada minuto puede marcar la diferencia entre encontrarlo con vida o no volver a verlo jamás. En República Dominicana, la desaparición de menores sigue enfrentándose a un enemigo recurrente: la lentitud, la desinformación y la falta de protocolo unificado, como lo demuestra los casos que todos conocemos. El primero que se presentó a finales casi del año pasado, el de Jordanis Calderón en Manabao, Jarabacoa, y el de la menor de 2 años, Brianna, en Inver, Puerto Plata. Ahora, un proyecto de ley busca cambiar esa realidad mediante la implementación de Alerta Amber, un sistema de notificación inmediata que podría salvar vidas. Existe en todas partes del mundo, en la mayoría de los países desarrollados. Existe eso no solo para desapariciones, sino también para cualquier evento meteorológico y cualquier situación que el gobierno o el Estado necesite saberlo de inmediato. Pero en este caso, la alerta Amber, que vamos a explicar dentro de un rato a qué se refiere, propone qué exactamente, por qué se necesita una ley, por qué no se ha establecido todavía cuando se sabe que tiene mucho tiempo en el Congreso, que se ha caído varias veces y se ha vuelto a introducir. Vamos a ver primeramente qué es la alerta Amber y volvemos dentro de un momento con algunas inquietudes y respuestas de algunos protagonistas de esta situación. La alerta Amber se originó en el año 1996 en Texas, tras el secuestro y asesinato de Amber Hagerman, una niña de 9 años. Creado en respuesta a este trágico suceso, se creó esta alerta que cuando se dispara, los mensajes llegan a todos los celulares, a las pantallas de las autopistas, a las radios, a la televisión y a los emails. El sistema consiste en compartir rápidamente la información para que los ciudadanos colaboren. Al accionarla, suman ojos y oídos y la búsqueda se multiplica de manera exponencial. Esta alerta Amber se ha activado en muchos países del mundo. Se utiliza bajo estrictos criterios porque su implementación desmedida podría generar insensibilidad a la gente. Y para ampliar un poco más el tema, nos acompaña Carmen Ligia Barceló, diputada del PRM por Atomayor, quien impulsa un proyecto de ley para la implementación de la alerta Amber en República Dominicana. Buenas noches. ¿En qué punto está en la Cámara de Diputados el proyecto de alerta Amber? En la Cámara de Diputados se aprobó a unanimidad, pero en el Senado acaba de perimir y lo acabamos de volver a introducir para que en la próxima legislatura, que inicia el 27 de febrero, vuelva a ser conocido. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se ha logrado implementar? ¿Qué pasó con la Cámara de Diputados, por ejemplo? Mire, no es un tema de implementación. De hecho, la mayoría de las instituciones ya están trabajando en los protocolos y tienen la tecnología ya para iniciarlo por orden del Poder Ejecutivo. El tema es que en el Congreso pues se han dado diferentes discusiones. En la Cámara de Diputados nos sentamos junto a 11 instituciones, hicimos un proyecto de ley robusto que tiene todos los protocolos para el funcionamiento de la alerta Amber y de 3 alertas más o una cantidad de alertas, dependiendo de lo que considere el Comité de Búsqueda Urgente. Y entonces esto fue al Senado y en el Senado consideraron que debían de estudiarlo más a fondo dentro de la comisión y perimió. Vamos a ver si entendemos un poco esto. En sentido general, uno va a llamar a la policía o la policía va a emitir la alerta a todos los teléfonos o uno va a llamar al 911 y el 911 va a hacer la alerta Amber. ¿Cómo va a ser? No. La idea es que se llame al 911 a la policía o a cualquier estamento que se defina que se puede poner la alerta. Entonces, esto tiene que activar un mecanismo interinstitucional que se pone a funcionar inmediatamente. Dentro de las primeras horas debe de decidirse si el caso amerita o no una alerta. Y la alerta entonces se activa en los celulares y en los medios de comunicación y en todos los estamentos que se pueda para que la ciudadanía se convierta en parte de la búsqueda de este niño o de esta mujer o de este anciano que se pierda. ¿Cómo van a impedir o evitar ustedes que, por ejemplo, una burocracia impida que eso se maneje rápidamente y que entonces, espera, déjame confirmar, y que la alerta Amber pueda así ser rápida
como está ideada? ¿Cuánto tiempo estipula la ley que no puede pasar después de recibir esa denuncia de la desaparición? El proyecto de ley establece que en la primera hora debe de activarse el mecanismo y en las próximas horas debe de emitirse o no la alerta. Esto realmente lo que la ley crea es el mecanismo legal. Las instituciones ya tienen un tiempo trabajando y de hecho fueron todas a Estados Unidos a ver cómo funciona la alerta allá y trajeron los protocolos y se han, vamos a decir que aplatanado los protocolos para tener esto listo. Tengo entendido que el Indotel ya compró la tecnología, está instalada en el 911, las prestadoras de servicios tienen que adecuarse. Ya se han hecho pruebas con Claro y con los celulares Android, todavía falta las otras prestadoras de teléfonos y también los celulares Apple. ¿Para qué se necesita una ley si ya se puede implementar y ya ha habido pininos sobre eso? Bueno, para que sea robusto, para que no se pueda cambiar, para que estén delimitadas las responsabilidades entre las distintas instituciones y que entonces luego no haya un lío legal. Muchas gracias, diputada. Vamos ahora a conocer algunos retos de la implementación de este sistema y para eso tenemos la presencia del asesor técnico de la Dirección Ejecutiva de Indotel, Álvaro Nadal. Buenas noches. ¿Cómo va el proceso de la implementación de la alerta Amber en el país? Bueno, tenemos que entender que esto es un sistema. La alarma, la parte de que el mensaje que te llega al teléfono como tal, es una herramienta más en lo que es la caja de herramientas del Sistema Nacional de Alertas. En efecto, esa herramienta se está implementando, estamos todavía en la primera fase. Claro, es la primera empresa que está ofreciendo ya todas las herramientas que se necesitan para que el sistema funcione. El Estado Dominicano está implementando su sistema central, que es de donde salen todos los mensajes, y la empresa Altiz está trabajando de la mano con nosotros para estar listos junto con el sistema del Estado. Se estima que para abril, para los principios de abril, ya nosotros debemos de tener ya la plataforma central y debemos de tener a Claro y a Altiz ya integrados al sistema y funcionando. Ahora debemos de entender de que esto no es nada más el tema de la mensajería. Atrás de todo el sistema están los verdaderos actores del sistema de alertas, que son Policía Nacional, Procuraduría 911 y el COE. Son nuestras dos entidades principales de alerta. Tenemos al COE de un lado, que se encarga de todo lo que serían las alertas que tienen que ver con desastres naturales y otros elementos que tienen que ver con seguridad, vamos a decir, de los ciudadanos, seguridad pública, y tenemos la parte de personas desaparecidas que la está manejando Procuraduría, lo está manejando Policía y lo está manejando 911. ¿Cuántos pasos faltan aún para tener ya disponible la alerta? Bueno, como ustedes han visto, ya los clientes de Claro que tienen dispositivos Android ya lo pueden recibir los mensajes. Los mensajes pueden ser focalizados en una región, como lamentablemente vimos recientemente en el caso de Puerto Plata, que el sistema funciona, o como lo vio la población en las pruebas que se han hecho hasta ahora, tanto en el lanzamiento de la primera fase, que fue un mensaje de prueba, y también se hizo para el simulacro que se hizo de sistema de terremotos con el COE, creo que fue en noviembre que se hizo el año pasado. Pasos que se necesitan, como les digo, estamos implementando la plataforma central y el sistema de Altiz va a estar listo. Una cosa que sí debemos tomar en cuenta es que además de los teléfonos Android, los teléfonos del sistema iPhone, de Apple, van a ir entrando en el sistema más adelante porque Apple tiene unos protocolos que ellos deben determinar para ajustar la actualización que va a llegar al teléfono para el sistema de alertas de la República Dominicana. Hace un ratito entrevistamos a la diputada que introdujo al Congreso nuevamente esta ley, pero viendo que ya la implementación va bastante avanzada, ¿para qué se necesita una ley? Sí, la ley se necesita porque, uno, son muchos actores y son muchos procesos que terminan convirtiéndose en protocolos, reglamentos, procesos, inclusive publicaciones, y todo esto tiene que ser articulado de alguna manera. La ley que se
propone, la ley que está ahora mismo en comisión a nivel de la sala de senadores, más que nada contempla no solamente quiénes son estos actores, sino esta coordinación técnica que encabeza el Indotel, porque de igual manera que hay unos protocolos claros para todo lo que tiene que ver con qué se hace cada una de estas instituciones, hay una parte de los protocolos de bajo qué condiciones se disparan estas alertas, y todo eso se convierte en parte de lo que serían los reglamentos de telecomunicaciones, porque al final son protocolos de telecomunicaciones. Y toda esta estructura se coordina al mismo tiempo con las empresas de telecomunicaciones, y ellas no son parte del Estado, sin embargo se utiliza su infraestructura. Entonces, un marco legal claramente definido ayuda a que tanto las empresas sepan qué es lo que tienen que hacer y tengan esa seguridad. Buenas noches, gracias. Otra institución que desempeña un rol de suma importancia en este proceso es el 911. Por eso tenemos como invitado al director ejecutivo, el coronel Randolfo Rijo. Buenas noches. Si el proyecto de ley se aprueba hoy, ¿está el sistema 911 técnicamente preparado para emitir una alerta Amber de forma inmediata a nivel nacional o requeriría nuevas inversiones y ajustes? Sí, ahora mismo el proyecto de ley está todavía en estudio en el Senado. Sin embargo, por instrucciones del señor presidente de la República, nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas necesarias y los protocolos ya diseñados para que se ponga en operación todo el mecanismo de la alerta Amber, en este caso, o los demás tipos de alerta. En ese sentido, todavía faltan algunos ajustes en cuanto a los protocolos, sin embargo, ya se han estado probando con mucho éxito. También el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911 está próximo a la adquisición de la plataforma tecnológica que nos permitiría a nosotros emitir de manera tecnológica la alerta. Eso gracias a un aporte que ha hecho el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel de unos 60 millones de pesos para esto. Sin embargo, ya nosotros tenemos la capacidad para emitir alerta en una de las telefónicas y también de poner en práctica muchos de los protocolos que ya se han diseñado. Y por instrucciones del señor presidente, nosotros hemos empezado, en caso de que exista una desaparición o un caso de una emergencia de desaparecido, comenzar a utilizar todos los recursos necesarios y que nosotros tenemos a nuestra disposición para resolver la situación. ¿Cuánto tiempo tomaría en la práctica desde que se reporta la desaparición de un menor hasta que la alerta llegue a los teléfonos de la ciudadanía, de toda la sociedad? ¿Y qué garantiza que no se pierdan horas críticas, como ha pasado en la mayoría de los menores desaparecidos? El flujo que se ha diseñado para que este proceso se dé de manera ágil y eficaz ha sido el siguiente. Si una persona reporta una desaparición de un ser querido, lo primero que hace el 911 es determinar si es una denuncia o una emergencia. Es importante poder aclarar que hay diferencia entre lo que es una emergencia de desaparecido y una denuncia de desaparecido. El elemento que determina si una persona está en una emergencia de desaparecido es básicamente su nivel de vulnerabilidad y de amenaza inminente a su vida. Si una persona ha desaparecido porque se fue de fiesta y no volvió a las horas acostumbradas, entonces se puede manejar como una denuncia de desaparecido, la cual el 911 gestiona para que la policía o la persona haga su denuncia frente a la policía. En caso de que nosotros podamos determinar que existe un nivel de inminencia de amenaza a su vida, entonces o entra dentro de los sujetos con alta vulnerabilidad, que implica que su vida esté amenazada, entonces se tipifica como, el operador lo tipifica como una emergencia de desaparecido. Aquí tenemos 4 grandes grupos que la ley, su borrador de ley establece. Están los menores de edad, las mujeres con historial de violencia de género, las personas con discapacidad cognitiva y las personas mayores con cierto nivel de discapacidad cognitiva. Estos grupos son grupos que en torno a un nivel de vulnerabilidad
edad y su condición merecen que haya una atención diferente en cuanto a la respuesta de desaparecido. Una vez se tipifique qué tipo de emergencia se da, el 911 automáticamente despacha el mecanismo de búsqueda urgente, que es un mecanismo mediante el cual la policía se despacha y gestiona la búsqueda de manera urgente de esa persona, localizando el radio de búsqueda de la persona desaparecida. Si la policía determina o el Ministerio Público determina que se necesita la participación de la población como una herramienta clave y que disminuya el tiempo de la aparición de la persona, entonces se solicita una alerta frente al comité de alerta. Todavía no estoy muy clara de quién tomaría la decisión final de activar una alerta Amber. El 911, la Policía Nacional, el Ministerio Público, un consejo, como nos habló la diputada. ¿Quién la va a tomar y cómo vamos a evitar retrasos? Bueno, la verdad es que no existen retrasos por trámites burocráticos, puesto que la plataforma plantea que la emisión de la alerta, en caso de ser necesario su emisión, se da en pocos minutos una vez el requerimiento sea dado por parte de los oficiales investigadores que tienen a cargo la investigación. La autorización de la emisión de una alerta de cualquier tipo, en este caso una alerta Amber, se da como parte de un consenso entre tres instituciones, que está la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911. Es una decisión consensuada que se debe de tomar minutos después de que se solicite la emisión de la alerta. En un país con más de 2.242 casos de desaparecidos sin resolver entre junio del 2022 y febrero del 2025, según la Asociación Dominicana de Familiares Desaparecidos, la implementación de esta alerta debe ser prioridad, al quedar demostrado que ha salvado vidas en decenas de países. Mientras el Estado y el sector privado se tardan, los niños siguen desapareciendo y la mayoría no son encontrados. La protección de la niñez exige prevención, reacción inmediata y voluntad política. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Así es, así es, así es. Y así va a ser. Franklin Guerrero con la fotocrónica. Ahí va. Muy buenas noches, hermana Nuria. Vamos a la fotocrónica de este sábado 26 de enero del 2026. La semana pasada no pude incluir el tema de la industria militar y la fabricación del famoso Jeep Furia, que significa Fuerza Unificada de Respuesta Inmediata Armada. Es un todoterreno ensamblado en ese taller de metalúrgica ampliada con detalles de la modernidad y competencia internacional. Allí estuvo invitado por el Ministerio de Defensa. El presidente Luis Abinader destacó los avances de la industria militar dominicana y su rápida consolidación. También mostró Luis la grata sorpresa por lo rápido que se hizo el trabajo de la primera unidad blindada y la continuación de los trabajos de entrega de ambulancias ensambladas. El ministro de Fuerzas Armadas, Carlos Fernández Onofre, resaltó los avances a los 9 meses de iniciados los trabajos, que tuvieron metas de economía, calidad y la conversión de la industria militar con la asesoría privada. Siguiendo con los temas, mientras tanto el Ejército de la República Dominicana no descansa en la persecución de los ilegales. En Dajabón fueron apresados 21, 12 hombres y 9 mujeres que junto a su potea o enlace trataron de ingresar por la zona de los Miches. El cabecilla fue identificado como Johnny James Batiste, que tenía en su poder 44,000 pesos y 76,160 GURD haitianos. Las labores de rastreo estuvieron auxiliadas por un equipo de drones en las madrugadas y el día. Vamos al otro tema, y es que dentro de las medidas de innovación en la administración pública, esta semana el INESPRE instalará bodegas móviles en las cercanías de los recintos penitenciarios de la República Dominicana, en un acuerdo con las autoridades penitenciarias. Eso será durante los días de visitas a los internos para facilitar alimentos frescos a los internos y sus familiares. Firmaron por el gobierno el director de INESPRE, David Herrera, el de los servicios penitenciarios, Roberto Santana, y el de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, señor Edgar Félix Méndez. En otro tema, los acusados del mayor robo de fondos públicos en la historia republicana ya se cansaron de estar presos en las parras, mientras a los pacientes fallecidos les sigue creciendo la hierba. Ya quieren que se les modifique la medida de coerción los principales ingenieros del colosal fraude de más de 7,000 millones de pesos, que no es un maíz. El día martes 20 caminé hasta el edificio del Catastro Nacional. Esto es en la avenida Independencia, esquina Winston Churchill. Eso es un verdadero esfínter al infierno. Los motoconchos son los dueños de la esquina, de las vidas y las propiedades a su paso. Cuando vine a llegar ya, mi amigo Guillermo Burgos había pescado a las 2 momias de las pirámides, llegando cómodas en camioneta. En pocos minutos están frente a la sala penal y son seguidos a la poca distancia por el grueso de la supuesta pandilla que el Ministerio Público acusa del monstruoso desfalco. Me pasan por delante y los veo como si fuera una película de Alfred Hitchcock, todos con sus esposas y sin ninguna muestra de arrepentimiento. Los periodistas conversan, el doctor Surín llama a la alerta de las medidas que se tomarán. 11:11 de la mañana, termina la audiencia por falta de un abogado y de nuevo al pasillo y después afuera al parqueo. Las 2 misteriosas imputadas momias viajarán juntas en la camioneta. El abogado del doctor Jacín habla con la oficial general a la salida y se quita la ropa de trabajo. Aparecen los imputados del mayor nivel sujetados de esposas y parten en un minibús ecológico de prisiones. Aplazada la audiencia para el día 3 de enero del 2026. Mientras tanto, el doctor Camacho a la salida dijo que todo el que esté involucrado en el fraude de Senasa va al banquillo de los acusados. En otro tema, no puede faltar la misa del Día de la Altagracia en la Basílica de Higüey. La vicepresidenta Raquel Peña participó en el día martes de esta semana en la conmemoración del Día de la Altagracia, junto a la primera dama Raquel Arbaje. Representó al presidente Abinader, de quien su esposa informó en los escalones de la Basílica, que se encontraba aquejado de síntomas gripales en la madrugada de ese mismo día. Porque tiene un virus gripal que comenzó anoche con 38 y algo de fiebre. La misa fue oficiada por el obispo Monseñor Jesús Castro Martes, quien soltó los látigos en la presencia de todo el mundo. Al final de la misa, la vicepresidenta Peña, al igual que la primera dama,
posaron sus manos al histórico cuadro de la Virgen. Y ya por último, los días jueves 20 en la tarde, el presidente anunciaba su reintegración a las actividades normales de su investidura, dando las gracias a todos los que le habían expresado su solidaridad a raíz de la afección viral. Buenas noches, hemos finalizado, será hasta la próxima semana si Dios quiere, y ahora el Antinoti. Buenas noches. Saludos a todos. Yo estoy tratando de mantener el ánimo
pero el Banco Agrícola no me deja. Y hoy no hay invitado porque cuando el problema es tan grande, tan estructural, tan decojonado, el invitado es el expediente y el expediente habla solo. Vamos a arrancar con una preguntita sencilla. ¿El Banco Agrícola es un banco o es la libreta de préstamos del colmado nacional del político? Porque lo que estamos viendo con el Banco Agrícola, eso no es de que un errorcito de, no, ¿qué fue? No es una confusión administrativa ni un tema de percepción, no, señores. Esto es un modelo hecho, estructurado, un modelo donde una institución creada para apoyar al productor agrícola dominicano termina funcionando como una herramienta política con chequera abierta. Entonces, ¿qué coño es lo que está pasando? ¿Qué coño es lo que está pasando en RD? ¿Por qué es que el pequeño agricultor tiene que ir con una maldita carpeta grandísima, con muchísimos papeles? Yo iba a jalar esta carpeta que yo tengo aquí. Una carpeta grandísima, con muchísimos papeles arriba y muchísima vaina. Garantía, plano, firma, paciencia, coño, de que buscó un préstamo. Mientras generalmente políticos, lambones del poder, llegan, con el celular. Saludo, me mandó fulano de tal aquí. O con un nombre, una tarjetica firmada, o con una coyuntura electoral. ¿Por qué hay provincias agrícolas históricas que siguen esperando crédito? Para esos que están produciendo y queriendo trabajar la tierra en esas provincias. Y zonas urbanas, entonces, que parecen recibirlo con una facilidad casi milagrosa que uno ni sabe qué es lo que están sembrando ahí. O sea, ¿desde cuándo, señores, se siembra más productos de agricultura en el Gran Santo Domingo que en el campo dominicano? Yo no estoy hablando de una crisis financiera. Esto es una licuadora de mierda con un político en el mismo medio. Y lo voy a decir claro desde ahora. El problema del Banco Agrícola no es que preste dinero. Jamás. Ese no es el problema. Para eso es un banco. El problema del Banco Agrícola es cómo, a quién y para qué le presta ese dinero. Porque según los dictámenes financieros y las investigaciones publicadas, el Banco Agrícola arrastra debilidades estructurales, una concentración preocupante de préstamos y una lógica de colocación que muchas veces no responde al pequeño productor, sino al que tiene cercanía, al que tiene influencia o utilidad política. Entonces, eso no lo estoy inventando yo. Eso está documentado, está publicado, está auditado. Cuando se le hicieron auditorías al Banco Agrícola, auditorías externas e internas, lo que se ha encontrado allí es un desastre. Se quemó. Un desastre de marca mayor en todos los ámbitos. Ahí encontraron la afinidad por parentesco y familiares que le daban préstamos a allegados, a compañeritos. Sin saber lo que era una mata de sin coco. saber si iban a poder pagar o no iban a poder pagar, sin el criterio de que podían pagar el tamaño del préstamo. Ahí se encontró, por ejemplo, un tema de regionalidad, de que solo en 7 provincias es que se concentran todas las operaciones del banco. Y cuando una institución pública comienza a operar así, deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte en cualquier otra mierda, en cualquier otra cosa. Emma, ¿ustedes saben en qué? En otra maldita cogioca de un político y sus malditos lambones de la porra. Esto es exactamente cómo funcionan algunos negocios. O sea, tú vas, tú eres Juan de los Palotes, tú eres agricultor, el real, el que se levanta a las 5 de la mañana, el que depende de la lluvia, del crédito, el que depende del mercado, y te dicen, Juan de los Palotes, mire, vuelva mañana, es que falta un papel, pero mire, esto está en revisión. Pero si tú eres fulanito, dirigente político, aliado, figura útil, si tú eres un jodido besaculo de un político dominicano, no, la conversación cambia inmediatamente. Oh, fulano, mire, pero ¿cuánto usted necesita? ¿Para cuándo usted lo quiere? No, eso se resuelve ahora, usted sale con esos cuartos ahora. Y yo no estoy hablando de que todo préstamo sea ilegal, yo no estoy hablando de eso. No es que todo crédito esté mal otorgado, pero cuando el criterio deja de ser
productivo, el criterio entonces se vuelve político. El banco entonces deja de cumplir su función. Ahí es donde está el problema, porque el Banco Agrícola no es un banco privado, no es una financiera cualquiera, es una institución del Estado Dominicano creada, diseñada, conceptualizada para garantizar que la producción agrícola nacional, la seguridad alimentaria nacional y el apoyo al campo dominicano. Y como decía un amigo por ahí, y más sin embargo, señores, los datos publicados muestran algo profundamente inquietante. ¿Qué es eso? Bueno, las zonas más agrícolas del país, ojo bebé, caramba, no siempre son las más beneficiadas, mientras áreas urbanas, especialmente, oigan esta vaina, el Gran Santo Domingo, aparecen como grandes receptoras de financiamiento. Coño, manito, coño. Pero ¿y dónde es que están sembrando? O sea, ¿dónde es que están sembrando? ¿Qué se siembra en el Gran Santo Domingo? Semáforos que dan plátanos, racimo de plátano. Tenemos tapones orgánicos, batata de oficina. Porque arroz no es, habichuela no es, cacao no es. Entonces alguien tiene que explicarme cuál es la lógica agrícola detrás de eso. Yo estoy seguro que va a salir un baboso ahí diciendo, es que las compañías que han solicitado el préstamo estaban en el Gran Santo Domingo, devuélvete, Rafa. ¿Tú entiendes? Ahí. Entonces no hay lógica. Y si no hay lógica agrícola, no lo mueva, lo que queda es lógica política dominicana. Ahora sí. Mientras tanto, el pequeño productor, el pequeñito productor sigue enfrentando un maldito viacrucis. Garantía, que son casi imposibles, trámites eternos, requisitos que cambian a cada rato, respuestas que nunca llegan. Y del otro lado, la puerta giratoria de, tranquilo, esto se va a resolver porque tú eres besaculo de fulanito. ¡Mua! Yeah. Entonces, eso no es eficiencia. Eso se le llama desigualdad institucionalizada y el impacto no es abstracto. No es un debate técnico entre contables. Esto es real. Cuando el crédito agrícola no llega al que produce en este país, entonces el país importa lo que pudo haber sembrado. Cuando el banco se usa como herramienta política, el campo entonces deja de planificar y empieza a sobrevivir. Y cuando el dinero público se coloca sin retorno productivo, claro, el hoyo del banco, ¿quién lo paga? El Estado Dominicano. Y cuando el Estado Dominicano paga, pagamos tú y yo, el pendejo pueblo dominicano, con el freaking dinero que nosotros nos ganamos a diario con el trabajo de cada uno de nosotros. Aquí se nos vende un discurso, constante. ¡Ah, no! Que este país está creciendo. No, que hay una colocación histórica en el país. Solidez financiera. Pero eso es como el que vive diciendo, mira, yo vendo muchísimo, pero yo no sé quién me va a pagar. Porque prestar mucho, oigan esto, prestar mucho no es lo mismo que prestar bien. Y colocar dinero no es lo mismo que desarrollar la agricultura dominicana. Esto no es, yo no le estoy hablando a ustedes de ingeniería económica compleja. Yo no le estoy hablando a ustedes de un cohete de la maldita NASA. Yo no le estoy hablando a ustedes de cómo sembrar una habichuela en la luna, que lo han hecho. Creo yo, salió el otro día. Esto es regalar dinero al que más le chupe la teta al político. Pero el dinero nuestro. Entonces, para que ustedes entiendan un poquito mejor, yo voy a hacer una traducción rápida, ¿ok? Cuando a usted le dicen, hemos colocado miles de millones en préstamos, lo que están diciendo en dominicano, de verdad, es que hemos soltado más dinero que el coño y no sabemos a quién. Cuando a ti te dicen, el banco no está quebrado, la traducción real es, el Estado está ahí para tapar el maldito hoyo que tiene el banco. Y cuando a ti te dicen, esto es una política pública, lo que quieren decir es, esto no es mío, pero yo mando. Y ahí está el punto más delicado de toda esta maldita vaina, que el problema no es financiero.
No es solo financiero. Esto raya ya en lo moral, en reglas institucionales fallidas. Eso es un problema de confianza pública, porque el Banco Agrícola no le pertenece al partido que está ahora mismo en gobierno. No le pertenece a un gobierno, no le pertenece a una coyuntura política o de relaciones. Le pertenece a la sociedad dominicana, al país, le pertenece al productor dominicano agrícola. Le pertenece a la gente que siembra lo que usted y yo comemos. Y cuando esa institución se convierte en una extensión de un cálculo político, de una estrategia política, entonces el daño no se mide solo en pesos, se mide en alimentos importados que el agricultor local deja de producir o de vender. Eso se traduce en campos que son abandonados, en productores endeudados y en oportunidades perdidas. Aquí, miren, en este meollo del asunto no es que existe un tapón de una calle de la 27 de febrero, no. Es el tapón, el método de la política pública dominicana. Porque es que todo se tranca cuando el crédito no fluye donde debe de fluir, donde debe de llegar. Todo se frena cuando el mérito productivo es reemplazado por la relación política que tú puedas tener por fulano, que llamé a Mengano. Fulano, voy a pasar a buscar 20 millones. Estuve escuchando algunos... a Brito lo estuve escuchando explicando cómo era el asunto, que te prestaban, tú ponías en garantía una finca, y estoy citando la palabra de Brito, que lo explicó magistralmente el asunto, de que tú, por ejemplo, tenías una finca que costaba o valía 5 millones de pesos, tú ibas al banco agrícola con el enllave y tú cogías un préstamo de 20 millones de pesos y tú ponías la finca de 5 millones de garantía. Y tú soltabas esa vaina porque después que te dan 20 millones es como si tú vendieras eso al banco por 20 millones. Te se ganó unos cuartos, manito. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el Banco Agrícola? Una institución creada para apoyar la agricultura ha terminado operando en demasiados casos con la maldita maraña política de República Dominicana. Entonces, ¿qué significa eso? Que el campo produce, pero no decide. Que el productor, ese que se faja todos los días, trabaja, pero no manda. Y que el crédito existe, claro que sí, pero no siempre llega al que lo necesita. ¿Y quién paga? Usted, yo, el agricultor real y el país entero, cuando tiene que importar de fuera lo que pudo haber sembrado aquí en tierra dominicana. Entonces, el Banco Agrícola... Yo no sé, no está quebrado, puede ser que no esté quebrado, pero su misión está hipotecada, regalada. Y mientras sigamos usando la libreta del colmado nacional como política pública, entonces la agricultura seguirá esperando y el fiao institucional seguirá creciendo. Entonces es a la misma quiebra que va este país, si seguimos así. Y se siguen destapando todos estos casos de corrupción, o como dicen por ahí, problemas subsanables. A la mierda con eso. No vamos a joder, coño.
regálame un like ahora, desde ahora. Tú da like y ya, dale a la campanita. Apóyanos en patreon.com/Antinoti, que necesitamos ese dinerillo. Este episodio también está disponible en inglés con traducción simultánea gracias a la inteligencia artificial de YouTube. Escriba a elantinoti@gmail.com si usted quiere que le enviemos los planes de publicidad que tenemos disponibles para Instagram, para YouTube, para TikTok. Todo un conglomerado, incluso para Facebook. Tenemos muy buenas métricas y views por mes. Ay, Dios mío, pero ¿y qué? ¿Qué? Cuando uno se sienta así, uno se echa para atrás y dice, ¿qué? De por Dios. Ustedes no se sienten como yo. Como que todo está complicado. Y uno siente que como que cada 4 años la República Dominicana entra en modo mudanza. Cambian los cuadros, cambian los muebles, vota la gente. Y el único que nunca se muda, ¿quién es? Nosotros, el pendejo pueblo dominicano que se queda limpiando el desastre de los que se mudaron. Y este tema es como un botellón de cambios y cambios de gobiernos. Porque voy a arrancar con una pregunta simple, pero muy importante, muy poderosa. ¿Por qué los políticos dominicanos manejan el Estado dominicano como si fuera una finca personal que cambia de administrador y siempre es el pueblo el que paga los desastres? Porque lo que estamos viviendo ahora mismo, hoy, enero 15 del año 2026, con estos despidos masivos en instituciones públicas, no es nuevo. Esto no es por accidente que está pasando. Esto es una costumbre. Esto es costumbre, esto es tradición, esto es casi un patrimonio cultural dominicano. ¿Desde cuándo el presupuesto nacional tiene apellido? Esa es mi pregunta. ¿Desde cuándo le hemos puesto apellido? ¿En qué parte de la Constitución dice el que gana hace y deshace lo que le da su maldita gana con el Estado? ¿Por qué es que el Estado dominicano se maneja como si fuera una empresa familiar? ¿Quién decidió, en qué punto se decidió que la estabilidad laboral es un lujo político? ¿Y por qué siempre hay dinero para botellas, pero nunca para los técnicos que trabajan en el Estado dominicano? Si tú sabes, cuando tú tomas un vaso chiquito, pero una cuchara grande, con la que tú vas a mover el líquido de adentro, que la cuchara es muy grande, tú sabes que esa vaina va a salpicar. Cuando tú la mueves, le haces clic, 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 tú sabes que esa vaina va a salpicar. Pero igual tú lo haces, por cabezadura. Así mismo es esta vaina. Porque ya llevamos varios días en el tema de las cancelaciones en distintas instituciones públicas, muchas señaladas como motivadas por razones políticas. Pero ¿qué política del diablo? Entonces, lo más interesante de todo no es solo que se denuncian despidos, es ¿quiénes están denunciando esos despidos? Porque, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco salió públicamente a rechazar estos despidos, incluso diciendo que si le cuesta el puesto, que le cueste. Y eso suena muy valiente, Pacheco, suena muy bonito, suena a película, pero aquí el problema no es que se indigne Pacheco, el problema es por qué esto sigue pasando como si fuera normal y por qué usted tiene que proteger el espacio o la plaza, devuélvete, de un empleado del PRM. Es como que usted, si es del PRM no hay problema, si es de otro partido, sí. Pero cada vez que hay un cambio de gobierno, el Estado se reinicia como un celular usado, se borra todo, se formatea la memoria y se pierde lo más importante, la experiencia de los que ya estaban ahí. Es el mismo libreto de siempre. Llega el nuevo administrador, el nuevo administrador de la finca, el que le dieron la finca, y dice, miren, esos peones no son míos, y lo vota. Entonces, eso pasa en el Estado siempre. Y el discurso oficial, siempre es elegante. Nunca dicen de que votamos gente por política. No. Dicen, no, esto es una reestructuración, optimización, revisión administrativa. Eso como cuando te botan del trabajo y te dicen que, no, es que mira, no eres tú, es el presupuesto que no me da. Y atención a esta parte que voy a decir ahora, porque aquí el disparate sube de nivel. Mientras unos denuncian despidos, otros desde el gobierno dicen que eso no debe discutirse en el espacio político. Porque ahí salió el presidente del partido del PRM, ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, que ha expresado que ese tipo de preocupaciones no son el espacio adecuado para hablar de esto. Oiga bien, entonces yo me pregunto, brinca para adelante, Rafael, como dicen en mi barrio.
Yo me pregunto con toda honestidad, ¿cuál es el espacio adecuado? El pasillo, el parqueo, el cafecito, un voice note en el grupo de WhatsApp que se llama PRM Real, no fake. Porque aquí todos somos expertos en eso. Tú vas a una oficina pública y te dicen, no, eso no es aquí. Y tú preguntas, pero ¿y dónde es? Te responde, no, vuelva mañana, que yo lo digo mañana. El Estado no puede seguir funcionando como un botín político. Las instituciones no son sedes de campañas políticas de un partido en particular. Los empleados públicos no son fichas de dominó. La experiencia no puede tirarse a la basura cada 4 años. Porque cuando tú votas técnicos, ingenieros, economistas, médicos, planificadores, lo que tú estás votando no es una persona. Tú estás votando ahí la capacidad del Estado Dominicano. Y adivinen, saltarín, ¿quién paga eso? No lo paga el político, no lo paga el partido, lo paga el ciudadano con sus impuestos. Lo paga en servicios lentos, lo paga en errores administrativos, lo paga en improvisaciones, lo paga en instituciones débiles. Y eso se va acumulando. Es como cuando tú estás batiendo aquello, que hiede más. Porque es que nunca sufre el de arriba. Y el de abajo, que es el pueblo, siempre paga. Y si hacemos un checklist del disparate dominicano en el gobierno del cambio, del PRM, tú coges la libretica y dices, ¿votaron gente con experiencia? Sí. ¿Entraron nuevos sin perfil técnico pero del PRM? Sí. ¿Se habló de revisión administrativa? Sí. ¿Nadie asume responsabilidad directa? Sí. ¿El pueblo paga el caos? Sí, claro. Cartón lleno, compadre, bingo. Entonces, lo más peligroso de todo esto es que se normaliza. Se normaliza, se hace lo común, lo día a día. Se habla de despidos como si fuera parte natural del sistema, como si fuera inevitable, como si no hubiera otra forma de gobernar. Pero sí la hay. Los países que funcionan, los países que son de verdad, que se manejan como deben manejarse una compañía que funcione eficiente, entienden algo básico. El Estado es una institución permanente, no una finca temporal. Los gobiernos pasan, las instituciones se quedan, pero aquí hacemos todo lo contrario. Fortalecemos el partido, debilitamos el Estado y después nos preguntan, óyeme, ¿por qué nada funciona bien en este país? Bueno, ¿qué pasó? Despidos masivos en instituciones públicas con denuncias de motivaciones políticas. No, que eso fulano que está metiendo gente para que ahora se prepare para el nuevo. ¿Pero qué significa eso? Que seguimos creyendo que ganar elecciones da derecho a resetear el país, hacer con el país lo que le da la gana. ¿Y quién paga? Una vez más, el empleado cancelado, el ciudadano que recibe mal servicio, el contribuyente, ese que paga los impuestos, que está financiando este desorden. Entonces, mientras sigamos con esa ideología y ese pensamiento de que manejamos el Estado como una finca que solamente cambia de mayordomo, el pueblo, que es el dueño de la finca, seguirá pagando todo eso plato roto y los políticos seguirán comiendo en vajilla fina. Porque al final esto no es una procesadora de alimentos sin tapa, es una procesadora de alimentos con el pueblo entero. Y adentro. Hasta aquí esta emisión del día de hoy. Soy Sergio Carlo y a nombre de todos, te vi, te veré.